Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén viendo justamente este video. ¿Sí? Esta semana, semana 8, vamos a hablar acerca de, ¿sí? Déjenme compartir la pantalla, del régimen disciplinario. Para que nosotros tengamos en cuenta el régimen disciplinario, ¿sí? Tenemos que tomar algo en consideración. Que en el sector público se entiende que la autoridad nominadora, es decir, la dirección, coordinación, gerencia, etcétera, cuando tenga el conocimiento de un cometimiento, de una falta, en las que implica estar dentro de la ley orgánica del servicio público y el reglamento, debe empezar inmediatamente el procedimiento sancionador. ¿Sí? Inmediatamente el procedimiento sancionador. Dentro de del sector público existen diferentes faltas. ¿Sí? Tenemos las faltas disciplinarias. ¿Sí? Estas se dividen en faltas leves y faltas graves. ¿Sí? ¿Pero qué es la falta disciplinaria? ¿Sí? Son acciones o a su vez omisiones que realiza el servidor público, que justamente lleguen a contradecir o contravenir o contravengan las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en la República. ¿Sí? Entonces, ya vimos que existen prohibiciones también, ¿sí? Y además de eso, ojo que también dice que es acción u omisión. Es decir, que la omisión también es sancionable. Es decir, el no hacer nada también es sancionable. Entonces, se clasifican en leves y graves. ¿Cuáles son las leves? Son las realizadas por descuido o por desconocimiento, siempre que no lleguen a alterar o perjudicar gravemente el normal desarrollo del servicio público. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son? Son las disposiciones o cuáles son las faltas graves son cuando no actúo o a su vez no hago nada, omisión, cuando no paro bola, por así decirlo, a disposiciones administrativas establecidas en una institución, y esto para velar el ordenamiento interno, tales como incumplimiento de horarios, ¿sí? El desarrollo inadecuado de actividades dentro de la jornada laboral, salidas cortas no autorizadas de la institución, uso indebido o no uso de uniformes, la desobediencia a instrucciones legítimas verbales, es decir, de una persona superior, jerárquicamente superior, atención indebida al público, ya sus compañeros de trabajo, uso inadecuado de bienes, equipos o materiales, uso indebido de medios de comunicación y las demás de su naturaleza. Las faltas leves darán lugar a la imposición de las sanciones de amonestación verbal, amonestación escrita o sanción pecuniaria, administrativa o multa. Faltas graves, ¿sí? Son aquellas que estas acciones ya llegan a contravenir de manera grave el ordenamiento jurídico, ¿sí? Alteran gravemente el orden institucional. Las sanciones de estas faltas están encaminadas a preservar la probidad, competencia, lealtad, honestidad y moralidad de los actos del servicio público. Sí, además de esto, la falta grave se considera también la denegación de la solicitud de acceso a la información pública. Recuerden ustedes que todos tenemos el derecho a acceder a la información pública. Si alguien me está negando este derecho, ¿sí? Puede llegarse a justamente a sancionar, ¿sí? Por el no otorgamiento del servicio público de la información pública. ¿Sí? Así como también las faltas de obligaciones en transparencia, de conformidad a la ley de transparencia y acceso a la información pública. La reincidencia de cometimiento de faltas leves se llega a considerar como faltas graves. ¿Sí? La reincidencia, recuerden que ustedes siempre han dicho que es dos memos verbales, uno escrito, pues aquí lo vemos. ¿Sí? Las faltas graves darán lugar a la imposición de sanciones de suspensión o destitución. ¿Sí? Previo correspondiente proceso sancionatorio, que es conocido como sumario administrativo. En todos los casos se dejará constancia por escrito de la sanción impuesta en el expediente personal del lado servidor público. Si el servidor público llegara a incurrir en alguna de las patas que se establece, las sanciones serán las siguientes. Amonestación verbal, amonestación escrita, sanción pecuniaria. Recuerden que esto hablábamos, ¿sí? O decíamos que se puede llegar a dar
dentro de un procedimiento sancionatorio de justamente en las faltas leves y graves. Bueno, amonestación verbal, falta leve. Amonestación escrita, falta leve. Sanción pecuniaria, falta leve. Acá, falta grave, falta grave. Pero si soy o estoy reiterando las faltas leves, se me puede llegar a sancionar con estas dos de acá, ¿sí? Con la suspensión temporal sin goce de remuneración y con la destitución. ¿Sí? La amonestación escrita se impondrá cuando la servidora o el servidor haya recibido durante el mismo mes calendario dos o más amonestaciones verbales. La sanción administrativa o multa no excederá el monto del 10%, eso es todos sabemos, ¿sí? 10% no hay como más. ¿Ok? Ahora, ¿qué es sumario administrativo? El sumario administrativo es un proceso oral, motivado, por el cual el Ministerio del Trabajo determina el cometimiento o no de faltas administrativas. Es decir, si un servidor público jerárquicamente superior me sanciona a mí, debe hacer un proceso sancionatorio, proceso administrativo llamado de sumario administrativo. ¿Sí? Su procedimiento, ¿sí? Se normará a través de un acuerdo expedido por el Ministerio del Trabajo. El sumario administrativo se ejecutará en aplicación a las garantías del debido proceso, es decir, presentación de la solicitud de sumario administrativo a sancionar a un servidor público y, lógicamente, la respuesta o notificación al servidor público. Si el Ministerio del Trabajo establece responsabilidad administrativa, impondrá, sí, al servidor o al servidor público las sanciones señaladas en la Ley Orgánica del Servicio Público, ¿sí? De encontrar elementos que pueden conllevar una ulterior determinación de responsabilidad civil o penal. Recuerden que también puede ser, por ejemplo, si hablamos de penal, temas de cohecho, de concusión o de peculado, o sea, temas de dineros, ¿sí? Ese correrá traslado o hará conocer a la Contraloría General del Estado para su sanción. ¿Sí? Hasta aquí, chicos, la clase del día de la semana 8, mejor dicho. Muchas gracias por su atención.